La miseria de la derecha. La votación que rechazó el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno devela el nivel decadente de la derecha chilena. Y aunque no es solo la derecha chilena la que se halla en un estado de descomposición, sino que el conjunto de la clase política, lo cierto es que la votación que impidió la sola idea de legislar en esta materia deja ganadores y perdedores. ¿Quiénes pierden? Los sectores más pobres del país, aquellos que reciben salarios cercanos al ingreso mínimo, hoy en 410.000 pesos. Aquellos hogares conformados por más de 3 personas y que por el nivel de ingresos actuales se hallan por debajo de la línea de la pobreza y no pueden acceder a otros bienes y servicios pues se hallan marginados por la precariedad en la que viven. Los y las pensionadas que hoy reciben después de una vida laboral pensiones en promedio por debajo de los 220.000, casi la mitad del ingreso mínimo, y peor aún, más de 300.000 mujeres que se han pensionado en los últimos años con pensiones por debajo de los 30.600 pesos. Pero no solo ellos pierden con esta actitud de la derecha. Se ven perjudicados al no poder implementar una verdadera política tributaria que recaude más y permita, con esos recursos, mejorar las cuestiones más esenciales como la salud, las pensiones, la vivienda y la educación. Pierden también los niños, los más débiles de la sociedad, especialmente los hijos de los trabajadores con sueldos precarios que no contarán con sala cuna adecuada para atender y posibilitar a hombres y mujeres acceder a beneficios sociales concretos. Con esta votación, que la derecha aplaudió con euforia una vez conocido el resultado, pierden las personas de la tercera edad, que no verán aumentada la pensión garantizada universal. Los niños y sus padres que verán postergada la posibilidad, como ya dijimos, de acceder a mejores salas cunas. Perderán los millones de chilenos y chilenas que aún no logran contar con garantías plenas en materia de seguridad social. ¿Quiénes ganan? Los sectores más ricos del país. Ganan también los delincuentes de cuello y corbata, aquellos que se han coludido para estafarnos en los medicamentos, en los alimentos, en el vestuario y en tantas otras importantes materias en las que el pueblo se halla absolutamente desamparado por más de 30 años. Los que eluden el pago permanente de impuestos y aquellos que logran cada cierto tiempo perdonazos injustificables como los de Johnson y tantos otros grandes grupos económicos. La elusión y la evasión de impuestos es una práctica permanente en el país que le impide al Estado de Chile recaudar lo suficiente para desarrollar políticas públicas. Pero ¿quiénes eluden? ¿Quiénes evaden? No son justamente los trabajadores de ingresos medios o ingresos bajos. Solo lo hacen los grandes empresarios que con sus estudios y equipos de profesionales buscan miles de triquiñuelas para engañar y evitar el pago real y justo de impuestos. La votación de la derecha confirma lo que siempre ha hecho, defender el interés de los poderosos y evitar que las familias que aparecen en el ranking de las más ricas del mundo, como Luxi, Mate, Angelini, Polman, Falabella, aporten con mayor impuesto como lo hacen en Europa al erario nacional los grandes grupos económicos. La derecha prefiere continuar con la regresiva política de mantener el impuesto más injusto, el IVA, para que sean los más pobres los que relativamente sigan pagando más impuestos al país que los ricos. ¿De quién ha sido la culpa entonces de que Chile sea hoy uno de los países más desiguales del mundo? De los gobiernos, pues. ¿De qué gobiernos? De los gobiernos concertacionistas y ahora del actual gobierno, que han confiado permanentemente en que dialogando con la derecha, pactando con ella es posible arribar a acuerdos que hagan de Chile un país más justo. La realidad muestra que esta política fracasada, pactar con la derecha, tal como lo señalaba Radomiro Tomic hace más de media década, permite que sea la derecha la que siempre gana. Apoyarse en la ciudadanía, en el pueblo y desenmascarar a la derecha parece que es lo más adecuado para pulverizarla por la vía democrática. El pueblo parece ser el único, y es el único, para que este país cambie. La realidad ha demostrado ya con demasiados hechos que insistir en pactar con ella es ella siempre la que gana. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como te digo, todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal por streaming a través del fanpage @canal.social
bajo la dirección de nuestra querida compañera, la periodista Ana Mugasáez, del apoyo técnico y a cargo de las redes sociales de nuestro querido compañero Javier Márquez y, como todos los días viernes, con la conducción de Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludarlas a todos en este viernes bien convulsionado, bien agitado, bien movido, con tema de la noticia. Recién, está calentito, sí. Todo el día el famoso cambio de gabinete, pero no solamente ese sabor amargo que nos dejó este bloque que logró imponer en la Cámara de Diputados, que ni siquiera se pudiera debatir la reforma tributaria, o sea, se negaron siquiera a dar la discusión a ese nivel y verles la algarabía y verles esa alegría que no la podían ocultar de que siguen sus privilegios resguardados, de que el modelo sigue para provecho de todos. El modelo no se toca. No se toca y no se toca con la complicidad de los sectores que se dicen de izquierda, de los progresistas, de esta nueva gente, con la complicidad de los ecologistas, de las ecologistas, con la complicidad de la famosa abuela de Chile, que ayer se farrió la posibilidad de que todos los abuelos mejoren las pensiones, Luis. Un poco indignado, es aberrante lo que pasa, este nivel de subestimar a tal punto a los pobladores y a los trabajadores en Chile, de creer que ellos son los iluminados y los que deciden y nada más. O sea, celebraban el haberle hecho un gallito al gobierno sin saber a quiénes lleva los millones de chilenos que llevan entre los pies. Bueno, esa es la triste, dramática realidad que vive nuestro país hace muchos años y que confirmó la tesis de que este país, en gran parte la responsabilidad de lo que hace la derecha en este país, es responsabilidad de la izquierda, hay que decirlo claramente. Mira, hoy día en la mañana, Chaguán, el senador, que justamente su sector fue el que votó unánimemente contra la posibilidad de legislar en materia tributaria, bueno, salió en una defensa ya obscena de las ISAPRES. Si esta gente no tiene ningún pudor para representar el interés de las grandes corporaciones, la derecha de este país tiene que saberlo, el público, bueno, está al servicio de las grandes ISAPRES, de las AFP, de los bancos, de los grandes potentados de este país. Entonces, la pregunta que hay que hacerse con mucho sentido, bueno, ¿cuál es el sentido, cuál es el objetivo del gobierno seguir? Y ahora lo dice la ministra, todo hay que seguir conversando con la derecha, si la derecha ya lo dijo claramente, no queremos modificar el modelo económico, no queremos modificar la Constitución, y lo que se está haciendo no es más que una suerte de, no sé cómo denominarlo, pero que en el fondo no va a cambiar absolutamente nada. Lo que tiene, y a juicio nuestro, y lo que debiera hacer el gobierno, justamente ir develándola, lo que hizo el propio presidente Boric cuando después de la derrota sufrida en la Cámara, develó efectivamente lo que la derecha está haciendo. Y esa es la forma de empezar a mostrarle al pueblo lo que hace este sector político que, a diferencia de muchos países del mundo, la derecha chilena, la más cavernícola, es la más reaccionaria al mismo tiempo. Sí, imagínate que la propuesta de debate de la reforma tributaria estaba incluso validada por la OCDE, donde decía que los impuestos en Chile son insuficientes para garantizar los derechos sociales de los ciudadanos. Catapultaron y sepultaron todos los sueños de la clase media, que siempre es la que paga más el plato, pero castigan a las clases bajas con los feroces impuestos, con el IVA más alto que hay en Latinoamérica, creo, y con unos sueldos, pero de verdad miserables, bajísimos, que no logra sostener la canasta básica por el mes. Y lo de hoy, del cambio de gabinete, en realidad ya era insostenible tener a tanto periodista, tanta prensa, no solo nacional, sino internacional, y a tanta gente expectante, que si cambiaban o no cambiaban, que si sacaban o no sacaban una silla. Entonces era como que todo lo estaban improvisando a último momento. No sé, Luis, yo tengo la sensación, luego de haber visto este cambio de gabinete, bueno, cuando nosotros decidimos elegir a la nueva mayoría, o sea, cuando nosotros decidimos que el PPD esté gobernando, que el Partido Socialista cada vez se empodere más, y en la papeleta era Kast versus el Frente Amplio versus Apruebo Dignidad. Sí, bueno, vuelve en gloria y majestad, hay que decirlo claramente, a nuestro auditor del Partido Socialista y el PP, cuando se enteren de la lista de los subsecretarios, ahí abierta y claramente la hegemonía del Partido Socialista
PPD es evidente. Bueno, demuestra lo que tú estás señalando. Aprobó Dignidad, que fue la coalición política que llegó al poder, compitiendo justamente con la otra coalición donde estaba el Partido Socialista y el PPD. Ganó la primera, pero resulta que ahora está gobernando la segunda. Es decir, como tuiteó en una oportunidad el exdiputado Gutiérrez, dijo, bueno, ¿cómo se puede ganar perdiendo? Creo que esta es la mejor expresión en política de que perdiendo puedes terminar ganando. Y es lo que está haciendo el Partido Socialista y el PPD. Ahora, estamos frente a una situación compleja, crítica. La situación económica no se ha resuelto, así como una de las, yo diría, políticas públicas estratégicas que el gobierno señaló como emblemática era la reforma tributaria, queda ahora la reforma de pensiones. Y lo que estamos observando es que la derecha se ha cobijado, se ha pertrechado, en supuestos especialistas, expertos, está de moda la palabra experto, ha nombrado una comisión integrada por 3 exministros del trabajo que de expertos no tienen absolutamente nada, Patricio Melero, Monkever y la señora María José Saldívar, 3 personajes que responden clara y derechamente a los intereses de las grandes AFP. Entonces, lo que está en juego hoy día es, por parte de la derecha, es oponerse a cualquier tipo de reforma. Y aumentar la PGU era con recursos públicos, pero no tocarle un solo peso a las AFP. Ahora, como el gobierno ha señalado que al no aprobarse la reforma tributaria no hay recursos para aumentar la PGU, la derecha está señalando claramente que sí hay recursos para aumentar la PGU, que son los excedentes que se generan a partir de el ahorro que se provocó durante el año 2022, porque hay que decirlo también claramente, el gobierno bajó fuertemente el gasto público, por eso se produjo un excedente. Y ese excedente la derecha dice que hay que usarlo ahora en mejorar la PGU. Entonces vamos a entrar en una disputa en el país donde los sectores dominantes, donde los sectores de la derecha van a seguir insistiendo en que aquí lo que hay que hacer es usar los recursos públicos, los pocos que haya, para seguir subsidiando a una industria, en el caso de las AFP, que captura el ahorro de los trabajadores, lo utiliza para otros fines y las pensiones finalmente se paguen con recursos públicos. Es decir, una inmoralidad total que desgraciadamente se está empezando a consolidar en el país y que va a requerir, yo diría, una postura mucho más enérgica de los sectores sociales que ojalá puedan empezar a fortalecerse, a reorganizarse, a rearticularse, que es lo que este país necesita con mucha urgencia. Bueno, no sé si seguimos en el tema, Luis, porque nos informan por interno que llegó la próxima invitada, y pues ya vamos a tener, de qué hablar. Lo que tú hablas acerca de la reforma tributaria es muy importante, Luis, porque se demostró con cifras categóricas que el 1% más importante más pudiente de Chile es el que menos impuestos paga. Entonces, es terrible de que ni siquiera hayan hablado cuando hoy el 50% más pobre paga muchos más impuestos que el 0,1% del sector más rico de Chile, que son los que evaden, los que coluden y los que luchan por mantener este sistema que claramente no quieren que cambie. Sí, mira, creo que algunas cifras que son relevantes. La reforma tributaria en su comienzo pretendía recaudar un 3,6% del PIB, es decir, una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares. En estas negociaciones, según lo que ha trascendido, hubieron más de 80 indicaciones al proyecto de ley. Esas indicaciones fueron hechas por la derecha, que finalmente terminó traicionando y votando en contra. Pero esa propuesta inicial del gobierno había bajado casi a la mitad, es decir, pretendía recaudar la mitad de esos 10.000 millones de dólares. La derecha ha sido absolutamente, yo creo que ya no cabe en calificativa. No es impudicia la que tiene porque lo que menos tiene es pudor. No le interesa absolutamente nada lo que piensa la ciudadanía. Creo que tiene un desprecio hacia la gente común y corriente, y eso es justamente lo que debiera ser una política pública en términos de desenmascarar a quienes están por llevar adelante una política y quienes, desgraciados, derechamente están por lo contrario. Pero vamos a tener que ver cómo se comporta el panorama aquí a los próximos días. Está en juego además esta campaña que está levantando el gobierno de las 40 horas. Ya la derecha ha dicho claramente que no se van a mover un milímetro, y el gobierno insiste en levantar políticas públicas que no cuentan con
la suficiente simpatía, con el suficiente apoyo de quienes debieran apoyar, que son los movimientos sociales. Y para eso tienen que empezar a gobernar mirando al pueblo, mirando a las organizaciones y dándole la espalda justamente a aquellos sectores que se han privilegiado en los últimos años. Ya, pero Luis, no nos podemos ir, no me puedo ir y no me puedo quedar sin preguntarte cuál es tu opinión del cambio de gabinete, de las personas que llegaron a ocupar los cargos en los ministerios ahora. ¿Qué te pareció esta elección del presidente Gabriel Boric de último momento? Sí, en realidad es cambios que no son absolutamente intrascendentes para el hombre común, para la mujer sencilla. No sé qué pensará la gente de la calle, porque lo que decía la prensa y fundamentalmente lo que decía el Mercurio, la Tercera, lo que decían los medios, lo que querían los medios era sacar a Giorgio Jackson. Uno esperaba con la campaña que se desarrolló en estas últimas 48 horas que saliera el ministro de Educación, que fue lo que justamente instaló la derecha. Pero no salió el ministro de Educación, no salió el ministro Jackson. Por lo tanto, estos cambios, bueno, en relaciones exteriores era evidente que la ministra ya estaba con un pie afuera desde que se produjo Ese vergonzoso claro. impasse. Y bueno, quien llega, el ministro Alberto Van Cleveren, fue subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del 2006 al 2009, por lo tanto trabajó con el gobierno de la Concertación, ha sido simpatizante, dicen que es del PPD. Jessica López, que es, bueno, conocida en el sistema financiero, fue presidenta del Banco del Estado, llega a Obras Públicas, militante del Partido Socialista. Entonces, si uno empieza a ver, bueno, ya hay varios ministros socialistas. Está Mario Marcel, Lía Uriarte, Carlos Montes, Jessica López, y vamos a empezar a ver los subsecretarios, muchos. Bueno, el subsecretario del Interior es militante del Partido Socialista, la ministra del Interior es militante del PPD. Entonces, bueno, ¿es un gobierno nuevo, de caras nuevas, o un gobierno de continuidad de lo que era la nueva mayoría? Yo creo que la ciudadanía no es tonta, sabe distinguir perfectamente. Se llegó con un discurso de renovación, de una impronta nueva, pero en la práctica lo que está ocurriendo es que están volviendo las viejas figuras mucho a la reciclaje política. político. Evidente. Sí. Entonces eso, bueno, va a generar, hay que ver qué va a generar en la ciudadanía. Porque también esto plantea la profundidad que tuvo la revuelta del 18 de octubre. La gente el 18 de octubre masivamente en el país salió a expresarse públicamente contra lo que era la política de abusos que permaneció durante 30 años. Y eso no fue mentira, eso no es mentira. Este es un país de profundas desigualdades que se traducen en abusos permanentes y que además se reflejan en la impunidad que gozan aquellos que cometen abusos al margen de la legalidad. Entonces, si eso existe, no es un invento, la ciudadanía se movió contra eso. Y creo que eso va a seguir en juego. Bueno, vamos a un corte musical. Estamos de vuelta en Debate Social, aquí en esta segunda patita, la más importante porque tenemos una invitada súper especial. Hoy estamos con Camila Monzante, diputada de la Nación. Camila es de origen boliviano, valdiviano. No me enteraba de esa nacionalidad. Perdone, diputada. Ella es abogada, una joven mujer, tiene magíster en Derecho Ambiental y Política Independiente. Es una política independiente. Diputada de un distrito tremendamente grande como es el 14 de la región metropolitana. Así es. Bueno, y para entrar en tema, sí. Luis. Bueno, Camila, un gusto tener a la diputada Camila Monzante aquí en Monzante. Habíamos tratado de invitarla antes, no habíamos podido, no coincidía en la agenda, así que estamos muy contentos de tenerla. Es la segunda diputada que tuvimos en Hernán Palma en este segundo periodo. En el pasado tuvimos muchos diputados y diputadas, ya no vienen para acá. Así que tirando orejas. Sí. Bueno, esta semana se rechazó la reforma tributaria, partamos por ahí por la noticia más importante, Camila, que dejó al gobierno con un bastante débil respecto a grandes políticas públicas que había ofrecido. Tenía la política tributaria, el proyecto de esta reforma y el proyecto de reforma de pensiones, que son dos cuestiones emblemáticas que el gobierno ha señalado. Esto va a afectar, por supuesto, la recaudación fiscal, va a poner en duda las políticas públicas. Háblanos un poco del tema. ¿Qué te pareció esta votación tan sui generis? Muchos se han encargado de señalar que responsabilidad de 3 diputadas que no votaron, pero también hay que decirlo claramente, nosotros lo dijimos en la primera parte, la gran responsabilidad que es de la derecha, o la derecha
después de haber trabajado con el gobierno, hicieron más de 80 indicaciones, habían prometido su votación y sin embargo unánimemente votaron en contra. Camila, Sí. bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo por la invitación. Allá nos están viendo en YouTube, Sí, ¿cierto? Allá, sí. pero de repente hablar a la gente que nos está viendo por streaming. Independiente, decía, abogada independiente, pero Sí. no independiente de la política. Sí. Ojo precisar con eso. Sobre la reforma tributaria, bueno, varias cosas. Yo creo que después de la guerra todos pueden ser generales y responsabilidades pueden haber muchas, pero a mí me gusta hacer un ejercicio que creo que es fundamental para quienes estamos en la política institucional, que es la autocrítica. Creo que nos fue muy sencillo y muy fácil decir qué es lo que habíamos perdido, pero nos costó comunicar qué era lo que estaba en juego. Y yo creo que ahí hay un primer error. Lo asumo también, yo soy diputada, existe una responsabilidad también en estar informando correctamente y empoderando a la ciudadanía para que sigan las votaciones y entiendan qué es lo que está en juego y estén presionando a sus representantes y estén observando cómo es que van a votar o los interpelen por sus redes sociales o por distintos canales, como hemos visto en otros casos en que la gente entiende muy bien que están jugando con sus derechos o que están en juego la conquista de nuevos derechos que son súper importantes. Entonces yo partiría por ahí cuando hablamos de responsabilidad. Yo creo que hemos sido bien claros y claras en contar qué es lo que se perdió, pero ojalá hubiésemos tenido la misma claridad antes y hubiésemos podido ser capaces de empoderar con esa información al pueblo chileno para que estuvieran encima de sus representantes y así lo hemos visto en otras ocasiones también. Cuando la ciudadanía está atenta a una votación, los diputados no fallan y no se pierden tampoco en qué es lo que tienen que votar, porque saben que van a haber consecuencias y van a haber costos. Y lamentablemente eso ocurrió tarde, entonces creo que ahí hay una primera responsabilidad. Una segunda responsabilidad que, por cierto, es muy importante, la de la propia oposición, que ha sido tremendamente irresponsable al negarse a la idea de legislar. Porque acá yo he escuchado distintas posiciones. Hay gente que ha dicho, bien con la reforma tributaria, pero tenía estos puntos, por ejemplo, en relación al impuesto al patrimonio, han dicho algunos, otros han dicho en lo que tiene que ver con las pymes, de FL2, entonces, pero si eran puntos particulares, eso bien se podría haber discutido en la votación particular, y es muy grave, yo creo que los diputados y las diputadas nos neguemos a legislar sobre una materia. O sea, primero tenemos que abrir el diálogo. Si para eso es la primera votación, el primer trámite constitucional, se aprueba o se rechaza la idea de legislar. O sea, empecemos a hablar sobre este tema. Entonces, cuando hay un reconocimiento de que la reforma era positiva, y lo han dicho en varias bancadas, no quizás los sectores de derecha más extremas, pero sí, por ejemplo, escuchaba a representantes del PDG o de RN también mencionar algunos aspectos positivos de la reforma, pero bueno, se negan completamente a ella. Entonces, ahí hay una irresponsabilidad tremenda en salir a mentir abiertamente, justificando lo injustificable, diciendo que la reforma se rechazó porque era mala y era mala absolutamente, y después cuando uno empieza a poner un poco más de atención te das cuenta que los mismos diputados reconocen que habían aspectos positivos. Entonces creo que acá hay una irresponsabilidad de la oposición, los costos son tremendos, todavía no terminamos de dimensionar el daño que se le hizo a nuestro país, el daño que se le generó a las clases que más necesitaban un apoyo para la PGU, en materia habitacional, y así importantísimo. O sea, la misma deuda histórica, habían recursos que estaban destinados a la salud pública, y por cierto que está la responsabilidad propia, que es una de las responsabilidades que tenemos, que es la de el ejercer el voto. Asistir, estar dentro del hemiciclo y votar. Ahora a mí no me gusta hablar por terceras personas, yo creo que acá cada uno y cada una tiene que ser responsable de sus actos, de sus dichos y también, por cierto, de nuestras votaciones, y tendremos que dar cuenta no a nuestros colegas, sino que al pueblo chileno, que se ha visto muy dañado con el resultado del rechazo a la reforma tributaria. Camila, pero hablemos un poco sobre el proyecto de tributación que quería implementar el gobierno. ¿Qué es lo que podría hacer ahora? ¿Cómo se podría recaudar o financiar ahora las políticas sociales que ofreció en campaña y que no van a tener estos recursos? ¿Qué te parecía a ti el proyecto? ¿Qué aspectos se destacaría y se deberían mantener ante una nueva propuesta? ¿Cuáles son los escaños donde podría poner una nueva propuesta? ¿O es verdad que hay que esperar un año para volverla a instalar? Ya,
vamos a explicar un poco el escenario en el que estamos, porque es verdad que es un escenario difícil y complejo, y aquí la decisión es del gobierno. El gobierno puede insistir en el Senado, pero para ello necesita 2/3 de los senadores. Exacto, es un quórum bastante alto, y luego el proyecto, si tiene el quórum Aprobado, suficiente, Vuelve. vuelve a la Cámara, y ahí se invierte el quórum, es de 2/3 en contra para que se caiga, ¿ya? Entonces, esa es una alternativa que tiene el gobierno, que ya han dicho que la van a descartar porque no van a insistir en el Senado. Y la otra alternativa que Perdón, existe... pero no insisten porque no hay posibilidades en el Senado. Mira, yo creo que hay que llegar hasta el final, Eso es lo que- sobre todo cuando... Ah, Yo creo que es difícil hoy día, si nosotros pensamos que nos cuesta en la Cámara muchas veces obtener mayoría, pero lo que está en juego es demasiado importante, entonces iría a jugármela hasta el Senado, Claro, hasta claro. hablar con todos los Y parlamentarios develar, que sean pues, y necesarios. develar cuál es la actitud de estos senadores. Así es, que- y también ser como un poco acusados, por decirlo de alguna manera, y si es que hay sectores que se siguen negando y que no tienen ningún argumento para decir quiénes son, por qué no, Claro. fuimos a hablar con ellos, ahora que la gente caló, porque caló profundamente la derrota, ¿cierto? No existía en la opinión pública qué era lo que estaba en juego, pero ya que está en la opinión pública qué fue lo que se perdió, bueno, ir a conversar con cada una y cada uno de los parlamentarios que tienen en sus manos hoy la posibilidad de dar vuelta a esta situación, pero eso es una decisión que le corresponde al gobierno, y el gobierno ha decidido no insistir en el Senado, y han dicho, eso fueron las palabras del ministro, que van a esperar un año más para ingresar la reforma. Yo lo veo complicado porque finalmente es un año más para ingresarla, pero luego hay que tramitarla, hay que aprobarla, tiene que ser publicada, un sinnúmero de trámites, tiene que ser implementada también. Entonces ya se nos retrasa muchísimo más los cambios estructurales que vienen aparejados de la reforma tributaria. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, ya hablábamos de una, ¿verdad? Insistir y morir con las botas puestas y luchar hasta el final, hasta que resulte, y si no, bueno, se agotaron y se intentaron todas las vías, pero también está la posibilidad yo creo que esperar un año es retrasar, Sí. es mucho, y bueno, ver si es que el gobierno está dispuesto Claro. a dividir los proyectos y a presentarlos uno a uno. Yo, Camila, mira, este es un tema relevante porque ¿qué es primero? El viejo dilema del huevo y la gallina. Mira, si el gobierno renuncia a presentar esta propuesta en el Senado, lo que está haciendo derechamente es liberar de responsabilidad a la derecha que está en el Senado. Entonces vamos a volver el próximo año a instalar nuevamente el debate sobre esta propuesta, que quizás va a tener un debate muy extenso y finalmente capaz que tampoco termina aprobándose. Ahora, esta vieja práctica de la política en Chile lo único que ha hecho es justamente consagrar a ciertos intereses, a sectores que han tenido el predominio de la dirección del Estado por casi 40 años. ¿Y por qué decimos esto? Porque si realmente el gobierno tiene la voluntad de llevar adelante una reforma tributaria, la presenta en el Senado, bueno, y devela ante la ciudadanía, tal como dices tú, que la gente ahora se empoderó del tema. Recién después de la votación la gente sacó esa suerte de bronca por las redes sociales. Bueno, que le exprese. Entonces, en las próximas votaciones, esta derecha terminaría reducida a lo que es y no sobre representada como ocurre hoy día. Entonces, parece ser que los gobiernos trabajan derechamente para que la derecha mantenga casi la mitad y no se puedan hacer cambios. Entonces uno podría, mal pensado, podría decir, bueno, parece que les gusta no hacer cambios. ¿Por qué te digo esto? Porque no sé cuál es la opinión tuya respecto de cuál debiera ser el tratamiento, porque mira, durante 6 meses estuvieron discutiendo con la derecha, Sí. se hicieron 80 indicaciones. Diego Chalper conversó con el gobierno, yo de repente me confundía, no sabía si Diego Chalper era de gobierno o era de oposición, porque los veía tan cerca. Bueno, y sin embargo era el más eufórico en la gradería del Congreso cuando se rechazó. Entonces parece que todo está una farsa teatral para hacer aparecer a la gente como que se está dialogando, pero cuando se llegue el momento de tomar las decisiones, cada uno responde a sus intereses. Mira, yo creo que ya no basta, y lo vemos muy claro con el caso de la reforma tributaria, no basta con tener un buen proyecto técnicamente hablando. O sea, el proyecto puede ser muy bueno, puedes haber conversado con todos los actores políticos de la oposición, haber hecho mesas de trabajo por todas partes, 6 meses escuchando, recibiendo indicaciones, y tú puedes tener un proyecto que sea pero impecable desde el punto de vista técnico,
pero la política no solamente está ahí, la política también está fuera de los espacios institucionales. Por eso me gusta ponerle apellido cuando decís en el Congreso, la política institucional. Estamos encerrados, somos un grupo de personas que nos escuchamos y dialogamos entre nosotros mismos, pero tenemos que llevar y aterrizar cuáles son las propuestas a la calle. O sea, tenemos que hoy día entregarle la información necesaria a la gente para que sepa, miren, esto es lo que tiene en juego. ¿Quieren mejor salud? ¿Quieren recursos para un plan de emergencia habitacional? ¿Quieren que se aumente la PGU? ¿Quieren avanzar en materia de desigualdad en Chile? Sí, bueno, esta es la propuesta. ¿Cómo lo hacemos? Porque resulta que todos estos pueden oponerse. Ah, no, pues a mí no me parece. Entonces yo salgo a la calle, protesto, o también de otras maneras, voy, interpelo, voy a la oficina de mi diputado. Es el diputado de mi distrito, chuta, ¿y usted por qué va a votar así? ¿Cómo es la cosa? No sé, que no la vamos a seguir apoyando. Entonces, hay mecanismos para empoderar a la gente, lo hemos visto en otros gobiernos progresistas. Yo celebro siempre lo que hace el gobierno de Gustavo Petro, que me parece que han inundado las calles informando a la población previo a cada votación de las reformas y las han sacado adelante y no tienen mayoría, igual que nosotros. Entonces, más allá de lo que pasa en los círculos cerrados y de que uno diga, no, pero si se habló con la oposición, se habló con Arena, se habló con la UDI, se habló con todo y parece que estaba todo bien, acá lo importante es que la gente esté del lado de sus propios derechos. Y cuando la gente esté del lado de sus propios derechos, entonces a los diputados no nos queda otra que tomar la decisión que tengamos que tomar. Bueno, estamos con Camila Musante, joven diputada de la República por el Distrito 14, conversando los temas. Así que y muy contento de estar con ella. Sí, Sí, no, mira. yo la escuchaba a Camila y se me venía a la cabeza lo que escuché del ministro, que el lobby feroz, sobre todo las FP y cómo se anexan, estaban con el diputado Ramírez, con los diputados de derecha, hasta el último segundo antes de la votación, bombardeando con mensajes afuera y todo. ¿Y eso cómo se combate? O sea, imposible que un trabajador, un representante vaya a hablar con un diputado y tenga esa agilidad de tener el contacto directo, siquiera con... Pero bueno, son temas que tenemos que verlo en una política más, ¿vale? Sin duda, seguirá el sistema en Chile, la extrema desigualdad, pero ¿cómo cree que se debería abordar para cortar esta brecha? Porque hoy en día lo que ganó es que el que gana el salario mínimo paga más tributación que el 0,1% más pudiente de Chile y eso se va a mantener, al parecer, por más de un año o más, de aquí hasta acá. ¿Está de acuerdo usted, diputada, con un impuesto a los súper ricos que tanto es manoseado, pero que queda solo como propuesta y jamás llega a ver la luz siquiera un proyecto? Sí, claro que estoy de acuerdo, o sea, completamente. Yo creo que la reforma igual era positiva porque avanzaba en eso que mencionas tú, que los que más tienen son los que más tienen que pagar, ¿verdad? Y como que hace mucho sentido, pero la acumulación de riquezas que ha habido en los últimos años, sobre todo este efecto de pandemia, ha significado no solamente que los más ricos tengan más, sino que la desigualdad se profundice muchísimo. En esta región lo hemos visto, pero las cifras son brutales, como el 1% acumula más, eso significa que un 15% de la población en la región metropolitana se empobrece. O sea, el costo para que algunos tengan mucho más de lo que ya tienen es que la gran mayoría tengan mucho menos. Y eso obviamente es algo que no podemos tolerar porque es de justicia social. Entonces, yo creo que las alternativas son avanzar en una propuesta de aplicación de impuestos a los súper ricos, en también presentar en paralelo un proyecto que permita el aumento de la PGU, que permita también el pago progresivo del impuesto para la renta para las pymes, que va a tener un salto del 10% al 25% y no va a ser de manera progresiva como se proponía con la reforma. Entonces, a propósito de los sectores que tanto les gusta justificar sus decisiones con la protección de las pymes, ahí tenemos un proyecto claro, una medida concreta. Para mí, o se fracciona la reforma, que igual sería una pérdida de alguna manera, asumir una derrota, o nos la jugamos hasta las últimas consecuencias, pero sí creo que es el camino, lo que dices tú, como en el sentido de una reforma tributaria, de romper con la desigualdad que existe en Chile. No hay nada que me haga más sentido a mí que sean los que más tienen, los que más tengan que pagar. Oye, Camila, yo quiero cambiar de tema un poco porque, bueno, tú has sido una de las pocas diputadas, bueno, una diputada independiente, pero con mucho agrado te escuchamos en el Congreso cuando, con ocasión de la presentación del proyecto llamado Acuerdo por Chile, que es el nuevo proceso constitucional, que ha sido objeto de muchos cuestionamientos,
porque a juicio de muchos lo que está aquí en juego es la hipoteca, hipotecando la soberanía real que el pueblo, sobre la cual el pueblo se pronunció el 25 de octubre del año 2020. Un plebiscito importantísimo. Y tú tuviste una voz crítica, una de las pocas, yo diría, de las pocas diputadas que se manifestó con una cantidad de argumentos bastante razonables. ¿Cómo estás viendo este proceso? Que la ciudadanía común y corriente prácticamente no siente ningún interés por eso, porque en realidad está volviendo, lo decíamos al comienzo del programa, la gente votó por el gobierno, por el pacto, acuerdo dignidad. Sí, acuerdo de dignidad y termina gobernando la nueva mayoría. Hoy día lo estamos viendo con los subsecretarios que empiezan a aparecer prácticamente el Partido Socialista y el PPD. Pero ¿qué te parece a ti este acuerdo por Chile y cómo se está desarrollando? Porque ya está funcionando la comisión de expertos. Y no solamente ya está funcionando la comisión de expertos, sino que hace unas horas atrás, el día de hoy, ya salió una primera propuesta de estructura para el texto constitucional con 14 ítems. Me la acabo de leer. Sí. Así, sí, brevemente. Mira, qué bueno la premisa. No es muy distinta a la estructura que tiene la actual constitución, es como una suerte de hoja de ruta, de trabajo. Ya podemos ver que no va a haber un cambio sustancial porque nos están diciendo en 14 puntos hacia dónde va a ir la discusión. Y de los mismos títulos que tendría el nuevo texto constitucional, ya sabemos que las cosas no van a cambiar mucho y van a ser más que nada algunas cuestiones en las que podremos mejorar y que también hay que ir a la pelea, ¿por qué no? Si yo creo que todas las peleas hay que salir a darlas. Y comparto mucho lo que dices tú, Luis. Finalmente creo que hoy día la gente está completamente desinteresada en este proceso. Nadie sabe qué está pasando dentro de la comisión de expertos, claro. Nadie conoce cuáles son los candidatos, ya empezaron las campañas. La verdad es que ni siquiera dentro del mundo político terminamos de informarnos bien porque no nos toca, es algo que parece impuesto, ¿cierto? Y fue así como se llegó al acuerdo por un grupo de representantes de los partidos políticos que decidieron avanzar a toda marcha y a toda máquina con este proceso, siendo que no representaba ni a la gran mayoría de las bases de los partidos, ojo con eso, que una cosa son las directivas y otra cosa son las bases, que no representaba a la gran mayoría de las bases de los partidos y que no representaba a nadie y que a nadie le interesa. Entonces, es complicado porque yo, como les decía antes, creo que cuando se están tomando definiciones importantes para nuestro país, cuando estamos hablando de la educación, qué va a pasar con la salud, cuando estamos pensando en si vamos a seguir teniendo un Estado subsidiario o no, si vamos a tener un Estado que cuida a su gente, que protege sus derechos, si vamos a cambiar la forma de nuestra democracia y todas esas cuestiones, tenemos que tener a nuestra población pendiente, atenta, alerta, movilizada ojalá, pero por lo menos alerta. Y eso está, pero años luz de ocurrir con lo que estamos viendo hoy día dentro del proceso constituyente. Pero bueno, ya están saliendo algunos humos. Bueno, el 7 de mayo será la elección de los 50 miembros del Consejo Constitucional, o sea, el que tendrá una labor de aprobar o no aprobar lo escrito por el comité de expertos designados democráticamente. Lo que estarán presentes en las comisiones para explicar entonces, convencer a los consejeros sobre las normas que hayan entendido. Y si no les gusta, bueno, reemplazarlas por algo que les guste. Pero ¿tiene algo de soberanía el ejercicio? Es como demasiado bien la respuesta, pero ¿hay soberanía popular en este ejercicio? ¿Tú crees al menos que se va a dar esta tónica de que en la anterior convención constitucional, no sé, iba nomás FP, exponía, por lo menos tenía la obligación de escucharlo? Ahora, en esta no creo, porque con los famosos bordes y marcos, o sea, podría ser, pero no tenía relevancia, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto de este proceso? La verdad es que les deseo lo mejor a los consejeros, mucha fuerza, no creo que tengan margen para poder cambiar mucho de lo que venga de la comisión de expertos, y ahí también va a haber un problema grande porque estamos en periodo de campaña, ¿cierto?, donde existen las promesas y todo lo que está asociado a lo clásico de una campaña. Yo voy a ir al Consejo Constitucional y yo les prometo que voy a luchar por una mejor salud para el país, pero resulta que van a recibir algo que va a venir de los consejeros, del comité de expertos, y que no van a poder, no hay mucho margen para una camisa de fuerza. Hay una camisa de fuerza, no hay margen, no hay espacio para modificar, o sea, más allá que una coma o una frase, qué sé yo,
y se van a encontrar con un problema grande, y nuevamente nuestra gente se va a desilusionar de la política institucional y de ir a votar, ¿cierto? A pesar de que ahora es obligatorio, pero va a ser chuta, voy a votar, ejerzo mi derecho a voto, este candidato me prometió tanto, llego allá y me dice que no puede hacer nada. Nos pone en una posición de crisis nuevamente con la política que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, con la política institucional sobre todo, y con el mismo ejercicio del voto, porque la gente, yo creo que lo último que quiere es sentir que su voto no pesa. Claro, el problema es que si Pero tiene poder. si se legitima por la vía de este acuerdo que que muchos hemos cuestionado, la constitución de Pinochet, y se remoza esta constitución con el objeto de mantener fundamentalmente los pilares estructurales de la actual constitución, lo que va a ocurrir es que la gente, la ciudadanía, no se va a sentir absolutamente representada. Y entonces, si se pierde, va a ser prácticamente una pérdida que no va a tener ningún sentido, porque quedarte con esta constitución o con la misma constitución remozada, pero validada, comillas, en una suerte de democracia, de proceso democrático, al fin de cuentas la gente no la va a identificar. Y no tiene ninguna comparación con el proceso anterior, porque el proceso anterior fue objeto de un proceso de movilización grande. La ciudadanía participó, eligió sus convencionales, pulverizó a la derecha, que sacó menos de un tercio. Bueno, y eso es lo que debería pasar en el país. Si realmente todo se sincerara, la derecha sería un tercio de este país, porque tiene gente, pero más allá de un tercio no tiene. Sin embargo, en algunas cámaras, en el caso del Senado, tiene casi la mitad del Senado. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Se resuelve justamente con políticas mucho más transparentes. Yo te quería cambiar otra vez de tema y llevarte a un tema que nos parece relevante, pero que tiene que ver con la política concreta hoy día. Tú estás dentro del mundo ecológico también, ecofeminista, y con el tema de los incendios. Y esto tiene íntima relación con el tema del fracaso de la política tributaria, porque el tema de las forestales, por ejemplo, en el tema de los incendios, es una industria que ha sido absolutamente subsidiada por el Estado. Esta industria forestal se fue desarrollando en el periodo de la dictadura. Muchas empresas que eran empresas públicas fueron adquiridas en un proceso bastante oscuro, pero el grupo Luxi, el grupo Mate y fundamentalmente Angelini, que son los dos grandes grupos poderosos en la industria maderera, tienen invadido varias provincias del sur de Chile. La provincia del Biobío, Malleco, Arauco, etc. Los incendios, ya la ciudadanía ha estado manifestando mucho grupo ambientalista, que en gran parte se debe justamente a la poca regulación que hay. Tú cuando vas para el sur ves que es la carretera a 5 metros para cada lado, pasando Chillán, tú te encuentras con las plantaciones de pino, Sí. vas para la cordillera y te ves con lo mismo. O sea, Sí. ya no hay ningún respeto. Ya. Entonces, ¿qué actitud puede Ni tener siquiera en una diputada? apariencia, Claro, tipo, porque tapemos esto. pero mira, me decía un amigo, yo soy, y a propósito que tú eres de Valdivia, fuiste de Valdivia. Valdivia es una de las provincias, ahora es región, bueno, región de los ríos, pero la provincia de Valdivia es una de las provincias más hermosas de este país. Para el lado de la cordillera, Futrono, los lagos, es francamente hermosísima. ¿Y qué está ocurriendo? Plantaciones de pino. Sí. Plantaciones. Entonces ya no hay ningún respeto por la naturaleza. Y tiene un decreto de escasez Claro, hídrica exacto. la región ¿Cómo de te los das ríos. cuenta cuando era la ciudad que Me más duele, me llovía? duele. Bueno, pero ¿qué puede hacer un diputado, una diputada joven, independiente, que no está alineada con los partidos políticos, de forma tal de tener esta ofensiva que va secando a nuestro país hacia el sur? Mira, hemos insistido, pero muchísimas veces, y aquí no solamente yo, lo han hecho varios colegas, el propio autor del proyecto, para que proyectos que impiden hoy día situaciones como la que hemos visto en la región de Valparaíso, en la misma metropolitana, claro, a propósito de los incendios, sigan ocurriendo, pero todavía no le tomamos el peso. Yo no lo entiendo, porque se destruyó nuestro país prácticamente ahora en estos meses. Desde diciembre vimos primero en la región metropolitana, luego Valparaíso, luego Ñuble, sí, Maule, Biobío, la Araucanía, Valdivia. O sea, estamos siendo testigos de cómo Chile se quema y no estamos avanzando de ninguna manera en una legislación que proteja el suelo. Eso es un tema súper importante, porque los suelos tienen destinaciones. Entonces tampoco es llegar y yo voy a cortar y voy a velar todo este bosque y voy a plantar lo que se me ocurra, o voy a construir lo que se me ocurra, sino que hay limitaciones con el uso natural que tienen, y no es llegar y cambiarlas, porque eso tiene consecuencias. O si es que se pueden cambiar, tiene que haber estándares que sean mínimos. Y hoy día nosotros tenemos un déficit de la legislación de suelo, punto 1.
O sea, primero porque no tenemos un catastro. El único catastro que existe hoy día es de un servicio que se llama Siren, no sé si lo han escuchado, No, no. lo conocen, casi nadie lo conoce. Es un catastro que está desactualizado, entonces no tenemos información sobre el tipo de suelo, ninguna cuestión. En el modelo forestal tampoco hemos intervenido. No han existido propuestas para un desarrollo sustentable de la industria forestal. Sabemos que hay regiones que dependen completamente de esta industria, pero no hay ningún parámetro. O sea, como dice Luis, ni siquiera tapemos esto que se vea por la carretera de que hay árboles nativos, sino que ya para todas las personas que habitan en este sector es bastante evidente que la industria forestal avanza sin pensar en las consecuencias, y eso no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad precisamente de los legisladores. Claro. Porque las normas hoy permiten que funcione de esta manera como conocemos la industria forestal. Entonces, ahí hay una responsabilidad tremenda. Y eso significa tener que regular en hartas materias, en protección de bosques nativos, tener situaciones críticas como las que está viviendo Chile. Las sanciones penales por los delitos de tipo ambiental existen. Ahora Chile sí avanzó en esto, hay tipificación de delitos de carácter ambiental, pero no es suficiente. Y lo mismo en materia hídrica, porque al final está todo interrelacionado. No es como que el conflicto forestal esté por acá, o lo que tenga que ver con la industria forestal esté por acá, la agroindustria por acá y la escasez hídrica por otro lado. Está todo interrelacionado. Entonces, por eso es que yo creo que hoy lo que más prima es tener un catálogo de delitos ambientales para que empiecen a existir responsabilidades. Lamentable, porque a mí no me gusta eso como de vamos a poner el castigo para que la gente aprenda, pero pareciera ser que no hay otra forma de que haya cumplimiento de las normas. Necesitamos también establecer límites para las empresas forestales hoy en las plantaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el bosque de especies como el pino, como el eucalipto, que tienden a destruir el suelo, y necesitamos entrar a proteger nuestros suelos, porque no tenemos ley de suelos. Hoy día existe un proyecto de ley marco de suelo, una creación de un banco de suelo, pero resulta que nada de eso ha prosperado en el Congreso. ¿Por qué? Porque no se ha tomado una decisión política de dar recursos y decir, ¿saben qué? Vamos a poner dinero acá de parte del Estado para financiar un banco de suelo, sepamos cómo están los suelos en nuestro país, levantemos un catastro como corresponde y entonces empecemos a proteger. Y todo lo que sea protegido, si alguien incumple con la norma, bueno, ha cometido un delito y eso tiene una pena asignada. Hacia allá tenemos que avanzar. Suena simple, ¿cierto? Sí, pero nos falta voluntad y una decisión política muy grande, porque para esto sí se requieren de muchos recursos. Y ojo que ahí en el Congreso nosotros sí necesitamos respaldo del gobierno para todo lo que tenga que ver con gasto fiscal. Nosotros no podemos disponer de los recursos fiscales. Y a mí lo que se me viene a la cabeza es de quién o de quiénes depende derogar un decreto de ley, porque el tema de las forestales están amparados en un decreto de ley, el 701 creo que es, igual que el sistema horroroso de FP, un decreto de ley 3500, pero nadie le pone el cascabel al gato y ningún gobernante ni de izquierda ni de derecha dice voy a derogar este decreto de ley. O sea, es como ¿de quién depende esa labor, esa presión? Sí, complementar eso, Camila, existen más diputados de partidos, diputados independientes que estén un poco en la línea de construir una suerte de bancada que tome estos aspectos que no son propios del ecologismo, son cuestiones ya de sobrevivencia. La defensa del suelo, claro, tiene que ver con la vida, con toda la vida, no solamente la vida humana, la vida animal, la naturaleza. Que quieran defender la vida. Hay transversalmente sectores que puedan ser parte de una bancada. Mira, yo creo que sí. Mi impresión es que hoy día sobre todo pues que al final esto ya no pasa por una cuestión ideológica, si yo soy ecologista o no soy ecologista, sino que lo que estamos viendo es que se pierden vidas, vidas en todos sentidos, o sea, vidas de personas, vida animal, perdemos bosque, perdemos nuestra biodiversidad, perdemos nuestro ecosistema, estamos viendo cómo se destruye nuestro país básicamente, y eso sí es capaz de tocar más allá de lo que uno podría imaginar. Mi impresión es que cuando hay cuestiones de este tipo en el Congreso, yo lo veo harto en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual soy parte, logramos acuerdos bastante transversales. En general, casi todos los proyectos de ley que aprobamos ahí, los aprobamos con una mayoría bien amplia, bien que llega hasta el otro lado, y eso nos dice que ahí sí se puede articular en pos de algo que es urgente y que
nos amerita dejar de lado como bueno, yo estoy en esta vereda, en esta otra vereda, hay una sola vereda, la vereda es cómo salvamos nuestro país, fin. Sobre lo del cascabel al gato, bueno, ahí vemos como muchas veces el lobby feroz de los intereses de quienes tienen o manejan la mayor cantidad de recursos en nuestro país, se impone muchas veces, y yo por eso te decía, es una decisión política que tiene costos. Obvio que tiene costos, porque la gente siempre va a cuestionar por qué utilizan los recursos en esto si se requieren más recursos para más policías, por ejemplo. Queda re poco tiempo. Lo que siempre Camila, se dice. Queda poco tiempo. Dinos, ¿cuál es la expectativa que esperas para el presente año? Quedan un minuto. Bueno, espero que podamos reponernos de lo que nos dejó la oportunidad la reforma tributaria. Ojalá avancemos en políticas que permitan ayudar a quienes están sufriendo hoy día en Chile. Sabemos que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Eso es una urgencia de la cual nos tenemos que hacer cargo, pero también tenemos otras urgencias como las que mencionábamos, que nuestro país se está secando. Sí. Lo que tomemos, las decisiones que tomemos dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, dentro del Congreso y las que se tomen dentro del gobierno, yo creo que tienen que apuntar a una sola dirección, que es resguardar la vida y el bienestar de las chilenas y chilenos. Ese es nuestro primer deber, nuestro primer mandato, y nos urge, porque sabemos que hay una realidad que se va a venir encima y que la gente ya no está dando para más. Así que eso es lo que yo espero del proceso constituyente. No espero mucho, si voy bien franca con esto. Sí, no espero mucho, la verdad. Si sale algo, lo voy a celebrar, por cierto, porque las cosas buenas también hay que celebrarlas, pero no creo que vaya a cambiar radicalmente las normas que ya existen. Nos damos las gracias, Camila Musante, diputada independiente, y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde aquí en Debate Social.